Bueno, buenos días. Vamos a hablar de un test de divisibilidad. Y esos test de divisibilidad pues, van a ser importantes, por ejemplo, para la verificación de los códigos ISBN, los códigos que tienen detrás los libros. Em, entonces, vamos a utilizar algunas propiedades de la aritmética modular para poder construir esos test de divisibilidad. Entonces, un test de divisibilidad es una forma de chequear o de verificar cuando un entero es divisible por otro. Cuando un entero es divisible por otro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo sé que todos los enteros que terminan en 0, 2, 4, 6 u 8 son divisibles por 2. Pero, por ejemplo, con aritmética modular podemos construir reglas para saber cuándo un entero es divisible por 3 o inclusive por 9. Entonces, ¿por qué esto funciona? Porque pues básicamente todos los que son divisibles por 2, todos los números que son divisibles por 2, eh, eh, son números que se pueden escribir como un k por 2 y cuando los multiplico por 2, estos serían los posibles, el último dígito solo se encuentra en este conjunto de acá. Entonces, ok, entonces empecemos por observar el test de divisibilidad para los números cuando son divisibles por 3. Ok, entonces, de pronto ustedes lo conocen, de pronto no, pero lo que vamos a hacer es, para verificar que un número es divisible por 3, lo que podemos hacer es sumar los dígitos del número sobre el cual nos estamos preguntando. Entonces sumamos los dígitos del número y verificamos si este número es divisible por 3, si el resultado es divisible por 3. Es divisible por 3. Entonces, por ejemplo, 5847. Entonces yo cojo el 5, lo sumo con el 8, 5 y 8, 13, más 4, 17, más 7, 24. Y yo sé que 24 puedo volver a usar la misma idea, es 2 más 4, 6. Y sé que 6 es divisible por 3, entonces ese número sería divisible por 3. Cuando tenemos un número negativo, el test también sirve. Entonces, este número grandote sería divisible por 3 porque la suma de sus dígitos es divisible por 3. Como yo sé que este número es divisible por 3, pues porque sumo sus dígitos y es divisible por 3. Entonces, la divisibilidad por 3 sería, si un entero es divisible por 3, es divisible por 3, entonces la suma de sus dígitos es divisible por 3 y viceversa. Es divisible por 3 y viceversa. Entonces, por ejemplo, 6847, vamos a ver si es divisible por 3. 6 más 8, 14. 14 más 4, 18. 18 y 7, 25. Y 25 no es divisible por 3. Mientras que el número que estábamos trabajando sí es divisible por 3.
Entonces, ¿cuál es o dónde es útil esto? Por ejemplo, si tenemos números muy grandes, 8 6 7 5 0 3 8 6 9 5. La pregunta es divisible por 3. Entonces yo puedo hacer la suma. 8 más 6, 14, más 7, 21, más 3, 21 más 3, 24, y 0, 24, y 3, 27, y 8, 35, y 6, 41, y 9, 50, y 5, de nuevo, 8 y 6, 14, 7, 21, 8 y 6, 14, y 7, 21, 21 y 5, aquí el 5, ok, si es 5, esto da 57. Listo. ¿Cómo determino si 57 es divisible por 3? Pues yo puedo sumar 5 más 7, esto me daría 12. ¿Cómo determino si este es divisible por 3? Sumo 1 más 2 y esto me daría 3. Y 3 es divisible por 3. ¿Ok? Entonces yo puedo aplicar esa idea varias veces para números grandes y al final encontrar un número pequeño que yo pueda verificar fácil que sea divisible por 3. Entonces la pregunta es ¿por qué ese test funciona? Entonces la pregunta es ¿por qué funciona? El test de divisibilidad. Entonces, bueno, cualquier número de 4 dígitos puede ser escrito como de esta manera, ¿cierto? Entonces, 10 a la 3 A más 10 a la 2B más 10 a la 10 por C más D, ¿cierto? Donde A, B, C y D son los dígitos que componen el número. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 7263, esto lo puedo escribir como 10 a la 3 por 7, más 10 a la 2 por 2, más 10 por 6, más 3. ¿Listo? Entonces, ok. Yo sé que 10 es congruente con 1 módulo 3. 10 es congruente con 1 módulo 3. Lo que se seguiría que para cualquier entero de lo que se sigue, bueno, 10 es congruente con 1 módulo 3. Como 10 es congruente con 1 módulo 3, yo tengo que 10 a la n es congruente con 1 a la n, que esto es congruente con 1 módulo 3 para n un entero positivo. Simplemente utilizando la regla de la potencia. Entonces, ¿yo qué quiero? Yo quiero saber si un número A, B, C y D es divisible por 3. Entonces, de alguna manera quiero calcular el módulo 3. Por eso estoy usando el módulo 3 acá. Entonces, yo puedo hacer algo como esto. 10 a la 3A más 10 a la 2B. Escribo el número de esa manera. 10C más D debería ser congruente con... Esto de acá es congruente con 1. Con 1. Módulo 3, esto debe ser congruente con 1, 1 por A. El mismo razonamiento lo uso para este, más B. El mismo razonamiento lo uso para este, más C. Y para este, pues me queda igual, más D, módulo, más D, módulo 3. Y esto muestra que si sumo los dígitos, ambos deberían tener el mismo resto. Por lo que para saber si es divisible por 3, lo único que tengo que hacer es sumar sus dígitos. Ok, listo. Entonces, ¿cuál es el truco de la pruebita? Pues básicamente estudiar estas potencias de acá y los residuos de estas potencias de acá. Un argumento similar también puede utilizarse para las congruencias módulo 9. Puede utilizarse para las congruencias
módulo 9. Em, entonces, pues básicamente, ¿qué haríamos acá? Esto es, si aquí ponemos un 9, pues es básicamente lo mismo, ¿no? Es congruente con uno, pues lo tendría ahí, ¿no? 10 es congruente con 1 módulo 9. Eh, ok, entonces eso nos lleva al test de divisibilidad para el 9, por 9. Entonces, si un entero es divisible por 9, la suma de sus dígitos es divisible por 9. Si un entero es divisible por 9, la suma de sus dígitos es divisible por 9. Es divisible por 9. Y viceversa. Ok, muy bien. Entonces con eso ya tenemos una forma de construir test de divisibilidad. Entonces, habría que mirar, por ejemplo, cómo calcular test de divisibilidad para 2 y para 4. Entonces, no necesariamente son tan obvios, pero igual los podemos calcular. Dejémoslo por ahí y después lo revisamos. Gracias.